La palabra Pascua proviene del término Pesaj, del hebreo antiguo que significa paso o transformación. En la Pascua conmemoramos actualmente la muerte y resurrección de Jesús, un hecho que representa el eje central del cristianismo. La religión cristiana, con todas sus ramas, católica, protestante o ortodoxa, y las que de ellas derivan, es la religión más seguida en el mundo, con más de 2.000 millones de creyentes. Por eso, la Pascua es una celebración muy extendida y se festeja de diferentes formas. En países de marcada tradición católica como España, Italia o algunos países de América Latina como México, se representan escenas bíblicas como el Calvario de Cristo, cuando Jesús fue obligado a arrastrar una cruz gigante de madera en la que después fue crucificado por los romanos. En muchos países, la Pascua marca el calendario escolar y laboral, con 1 o 2 semanas de fiesta o receso de labores que marcan el paso del segundo al tercer trimestre. En países de tradición protestante como Estados Unidos, el Reino Unido u otros países del norte de Europa, no es tan común representar la vida de Cristo. Las familias más religiosas se reúnen el domingo de resurrección para celebrarlo con una gran comida. Otra costumbre muy extendida son los huevos de Pascua, una tradición que mezcla el origen pagano de la Pascua con la religión cristiana. En la antigua Grecia y Roma, durante el equinoccio de la primavera se regalaban huevos pintados para desear prosperidad y fertilidad. Hoy en día, los niños se divierten decorando huevos cocidos con pintura o bien juegan a hacerlos rodar o a lanzarlos al aire. En Estados Unidos, los huevos de chocolate se esconden en el jardín para que los niños jueguen a encontrarlos, simbolizando la fertilidad de la tierra. El domingo de Pascua o domingo de resurrección es el día en el que se dice Jesús resucitó 3 días después de ser crucificado en Viernes Santo. En ese sentido, la Pascua marca el final de la Semana Santa, aparentemente los últimos días de Jesús físico en este plano. En realidad, en aquellos tiempos para los romanos, Jesús era una figura incómoda porque predicaba valores diferentes. El cristianismo tenía un único Dios, a diferencia de las múltiples deidades de la mitología romana, además de defender la liberación de los esclavos que tan preciados eran para el imperio romano. Hablaba de igualdad, de libertad, de respeto, del amor que acepta y respeta las diferencias de los demás. Siglos después, cuando el cristianismo ya era la religión mayoritaria en el imperio, un grupo de obispos reunidos en el concilio de Nicea en 325 después de Cristo, en donde surge toda la legislación y reglamentación del cristianismo que conocemos hasta nuestros días, encontraron la coincidencia de la muerte de Jesús con las celebraciones que en otras religiones y creencias del mundo tenían que ver con el renacer de la tierra, el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Durante la Edad Media, misioneros que buscaban convertir a las tribus bárbaras del norte de Europa comprendieron que el tiempo de muerte y resurrección de Jesús coincidía con la celebración de la diosa de la primavera, de tal manera que enseñaron que estos acontecimientos apuntaban a la resurrección de Jesús. Según cuenta Manly P. Hall en su lectura The Great Solar Symbol of the Messiah, citado por unsurcoenlasombra.com, Cristo es una encarnación más del arquetipo del Mesías solar, junto con otros héroes y semidioses cuyas vidas simbolizan el trayecto del sol durante el año. De aquí que las grandes fiestas religiosas coincidan a grosso modo con los equinoccios y solsticios. El sol es un gran redentor y su energía es el principio que reinstaura la vida en la tierra, renaciendo simbólicamente en la primavera, el inicio del año astrológico. Una de las hipótesis defiende que la historia de la Pascua, de la crucifixión y la resurrección constituye un símbolo del renacimiento y renovación, narrando el ciclo de las estaciones con la muerte y el retorno del sol. Según algunos estudiosos, como el Dr. Tony Nugent, profesor de teología y estudios religiosos de la Universidad de Seattle, dicen en ancientorigins.es, la historia de la Pascua proviene de la leyenda sumeria El descenso de Inanna, que se encuentra explicado sobre tablillas de arcilla cuneiforme que datan del año 2100 a.C. Cuando Tamuz muere, Inanna cae desconsolada y lo sigue al inframundo. Una vez allí, ella entra a través de 7 puertas, despojándose de todos sus vestidos mundanos. Desnuda y de rodillas, se le juzga, mata y luego se cuelga de forma pública. Mientras, en su ausencia, la tierra pierde fertilidad, los cultivos dejan de crecer y los animales dejan de reproducirse. La vida en la tierra corre serio peligro. Su asistente se acerca a otros dioses en busca de ayuda. Finalmente, uno de ellos, Enki, crea 2 criaturas que llevan la planta de la vida y del agua de la vida hasta el inframundo, esparciendo su presencia sobre Inanna y Damuzi, resucitándolos y devolviéndoles el poder de volver a la tierra como la luz del sol durante 6 meses. Damuzi tendrá que volver al inframundo de los muertos, donde permanecerá durante
otros 6 meses junto con Inanna. Así son creados los ciclos de la muerte del invierno y de la vida de la primavera. El viaje de Inanna al inframundo nos representa la muerte de los egos y apegos terrestres al desnudarse de sus vestidos mundanos para renacer en una nueva luz. En páginasárabes.com podemos leer que con la Pascua los antiguos daban la bienvenida a la primavera, considerada un periodo de esperanza tras la dureza del frío invierno. Pascua es una traducción también de la palabra griega pascha, en el sentido de dispensar, exonerar, perdonar, para resurgir. Muchas religiones y creencias a lo largo de Europa tomaron como diosa principal a la diosa de la primavera, Éster, relacionada con el este, el nacimiento, el resurgir. La Semana Santa cristiana celebra la resurrección de Jesús como símbolo de la oportunidad que todos tenemos de renacer a la luz. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Jesús y sus discípulos partieron a Jerusalén en primavera, cuando los hombres se juntan para la Pascua judía, la celebración de su liberación del dominio egipcio, encabezada por Moisés muchos siglos atrás. Su llegada en asno, recibida por una multitud con palmas en las manos, pudo ser tomado por los altos mandos como un peligro para ellos. El lunes, según las creencias, resucita a Lázaro, lo que podría significar el inicio de su gran popularidad y el peligro para los jefes de la zona. Posteriormente, el martes anuncia a sus discípulos la traición de uno y la negación de Pedro. Con el miércoles llega la traición de Judas Iscariote por 30 monedas de plata, asunto que por cierto se niega en el evangelio prohibido de Judas. El jueves es uno de los días más significativos de la Semana Santa, ya que representa el lavatorio de pies, simbolizando la igualdad, el respeto y el servicio sin mirar a quién. En la última cena, donde advierte de su muerte a los discípulos, ese mismo día es capturado. La pasión de Cristo llega el viernes, donde según los evangelios inicia su vía crucis cuando Jesús carga su propia cruz por las calles de Jerusalén para ser crucificado y muerto. Esta última parte goza de su propia controversia al sostener que científicamente está comprobado que los crucificados no morían por ese hecho, sino más bien por la inanición y sed que sufrían por varios días que duraban ahí y no por unas cuantas horas. Además de que hay quienes aseguran que las crucifixiones no podían realizarse en esos días de Pascua, entre muchas otras cosas más. Sin embargo, ¿qué parte de la vida de Jesús no es controversial? Su existencia misma es hecho de discusiones, pero esto solo afirma la importancia y la fuerte influencia de su vida, sus acciones y su discurso en la vida de la humanidad por más de 2000 años. La resurrección de Jesús o de cualquier otro símbolo de vida, héroe o Dios, la Pascua y el renacer del sol luego de la primer luna llena de primavera, que incluso puede ser el mismo 21 de marzo, nos invitan a la reflexión de nuestras vidas, a buscar la conciencia crística que habitó en Jesús y que le permitió amar a todos y a todo sin condición, libre de apegos y sobre todo libre de toda programación preestablecida para esclavizar la mente, el cuerpo o el alma. Hashtag hay tal información. Como siempre te dejo en la descripción links relacionados con el tema. Espero de verdad puedas compartir este video con un amigo o amiga y darnos todos la oportunidad de reflexionar sobre la verdadera oportunidad de crecimiento que nos dan estas fechas y no ir hacia el temor y la culpa que solo causan vibraciones bajas en nuestro campo energético. Te recomiendo veas alguno o ambos de los videos que te sugiero en pantalla y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Reacciona con tu like o dislike y recuerda que tus comentarios son base importante para la creación de nuevo contenido. Agradezco tu apoyo y con gusto mando saludos a Samantha, Azul, Itzel, Toshli, Pablo, Camila y Tegui, jóvenes alumnos de mi clase, y a Arad Torres, exalumno que sé todos se están convirtiendo en personas de bien, libres y conscientes. Y por supuesto, nos vemos la próxima.